La participación de mujeres criminales en bandas delictivas ha aumentado en los últimos tiempos. Ellas han llegado bien sea por voluntad propia o de manera obligada a formar parte de estos grupos delincuenciales que azotan a la sociedad venezolana. Estas mujeres ejercen diferentes roles dentro de la criminalidad. Muchas son jóvenes con un aspecto rudo, mientras que otras sacan provecho de su apariencia física para captar a sus víctimas. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Uno de los roles que cumplen las mujeres criminales es el de garitera. Tienden a ser personas jóvenes reclutadas por las bandas delictivas y cuya función principal es vigilar la zona donde se encuentran liderando la banda a la que pertenecen. Comúnmente están en un lugar específico, estratégico, comúnmente en un lugar alto, observando, mientras estén dentro de ese espacio, conductas inusuales de personas, ingreso de personas al sector donde domina el grupo de delincuentes, y debe avisar. Comúnmente los procedimientos que se han hecho han localizado o bien por teléfono celular o por un radiotransmisor. Ellas comunican al grupo Amponil de la presencia de personas de civil en el lugar, o de unidades patrulleras o de funcionarios uniformados. Pues ellas han tenido una función de alerta, de colocarse en la posición previa primero, porque ante el ataque de la policía o de la visita de otro grupo irregular, son menos vulnerables porque dan un poco más de respeto. De alguna manera es como que menos fácil atacar a una mujer que a un hombre. Hay un poco de respeto propio del machismo de los cuerpos policiales, y en definitiva además están muy alertas, son muy acuciosas, tienen un rendimiento inclusive a veces un poco más óptimo que los hombres en las mismas funciones. La falta de valores, la desintegración familiar son algunos de los motivos que han hecho que las mujeres tomen la decisión de incursionar dentro de las bandas criminales ocupando este papel. Esto tiene que ver con la idealización por parte de los niños, los adolescentes, a los sujetos, a las mujeres que comúnmente están en los diferentes sectores y ejercen una sobre estos niños adolescentes que en muchas ocasiones quedan solos porque los padres están trabajando, porque la madre está trabajando, o sencillamente porque bajo la amenaza a los padres o a quienes los cuidan, los incorporan a labores que tienen que ver con el delito, a llevar mensajes, a hacer función de vigilancia. Por ejemplo, esta de garitero comúnmente son menores de edad, son adolescentes, son niños. Entonces hay una influencia y siempre se hace ver los delincuentes que dominan el sector como que ellos son los que tienen cómo suministrarle a ellos algún tipo de pago. La única razón por la cual las mujeres son infinitesimal, la cantidad de mujeres que participan en delitos en comparación con los hombres, es el proceso de socialización cultural, desde la familia a la sociedad, la escuela y todos los grupos sociales en los que participamos. Las mujeres somos socializadas para cuidar. Se nos asume como las responsables del cuidado de la familia, de nutrir a la familia, y por eso no se nos enseña normalmente a usar la violencia como una forma de relación. Los hogares donde existe violencia intrafamiliar hacen que el niño, niña y adolescente en muchos casos adopten estas actitudes negativas en su vida. No hay ninguna razón natural para que la mujer que se está socializando en un ambiente de violencia no participe en ella. Sin embargo, como decía Rosa del Olmo hace muchísimos años,
las mujeres tienden a ser la acompañante del actor de la violencia, es decir, un sujeto útil en la violencia. Y la garitera es una clásica expresión de eso. Todas estas expresiones que llamas ahora garitera, que es la que está alertando, también la hacen los niños y las niñas. Eso lo vimos en la Cota 905. También observamos que a la hora en que hubo la protesta del barrio para pedir que no ingresara más la policía y que no siguieran disparando, si ustedes vieron las películas de los videos, las que salían eran mujeres. Había un varón o muchacho y 50 mujeres, porque son roles secundarios. La mujer en la violencia por lo general es acompañante y juega un rol secundario. Eso no excluye que algunas jueguen roles primarios, pero son una minoría. Estas bandas criminales estudian el entorno en el que operan y captan menores de edad, valiéndose de la inocencia y las necesidades que ellos puedan tener. De acuerdo a las últimas investigaciones que se realizaron y antes de la situación que se dio en días pasados, se observó que eran niñas y niños los que ocupaban ese espacio de los gariteros. Les es más fácil manejarlos, le manejan los miedos, le manejan la amenaza de que van a hacerle algo a los padres, a los hermanos menores. Y hay una situación también que cuando le ofrecen algún tipo de premio, se lo presentan como bajas a hacer más que los otros niños. Entonces es una forma de captarlas y también le manejan la parte sentimental. Entonces hay algo allí que tiene que ver también, y repito, con los antivalores. El vigilar la zona donde se encuentran estas bandas era una labor ejercida por hombres, pero con el paso del tiempo, las mujeres han logrado entrar en estos círculos delictivos. Antes no existían bandas. Ahora existen bandas en casi todos los barrios de Caracas. Las estimularon como instrumento político. Algunas se formaron como instrumento político y otras simple y llanamente se formaron haciendo ver que también estaban dispuestas a jugar ese papel. Entonces, es lógico que si hay un mayor índice de violencia, porque la violencia es un caldo de cultivo hoy cotidiano en Venezuela, también es lógico que haya aumentado la participación femenina en esos roles secundarios. En las bandas delictivas que operan en el país se ha observado un aumento de adolescentes y mujeres dedicadas al trabajo sexual. En algunas zonas mineras del país se les conoce como cocineras y tienen relación directa con los delincuentes que integran estas bandas al brindarles sus servicios. La gran mayoría son muchachas de adolescentes de 18, 19, 20 años, quienes se encargan de captar a menores de edad y a otras contemporáneas con ellas para llevarlas a los lugares donde los delincuentes les exigen llevar a jóvenes. Yo creo que en Venezuela en los últimos años hay una explosión muy determinada. Se ve a través de las redes sociales, en los perfiles de Instagram, de Twitter, de Facebook. Hay una exhibición excesiva de la sexualidad de la mujer desde el punto de vista de precisamente la necesidad de utilizar sus atributos, su cuerpo, etcétera, para el trabajo sexual, ¿no? Esto es bien delicado porque lógicamente en gran medida responde a la voluntariedad de la mujer, ¿no? Es decir, la mujer voluntariamente decide que ese va a ser su modo de vida y va a ser su manera de ingreso. Entonces, ¿hasta qué punto determinar que se trata de explotación sexual obligada o inducida, cuando lamentablemente lo que estamos viendo es una creciente ola de búsqueda de ingresos a través de la sexualidad, además sin ningún tipo de estupor, ¿no? Investigaciones recientes realizadas por algunas ONG indican que muchas de estas jóvenes son forzadas a ejercer esta función y son manipuladas por quienes las captan. Tiene que ver el pago que le hacen a la que capta a las menores y adolescentes,
tiene que ver también que en muchas ocasiones tienen relación la que ejerce la captación de las adolescentes, que tiene una relación sexual con uno de los delincuentes. Entonces, ahí vamos a ver que, de hecho, que nos encontramos en muchas ocasiones con esto que tiene que ver con prostitución forzada y que está pasando y pasa incluso en las ciudades donde las mujeres son captadas, en muchas ocasiones contra su voluntad, en otras ocasiones porque les ofrecen premiarlas con un equipo celular o sencillamente con que le van a hacer un trabajo de ortodoncia, le van a pagar la ortodoncia o que le van a hacer algún trabajo, alguna intervención quirúrgica para mejorar su figura. En muchos casos, la necesidad hace que estas mujeres decidan incursionar en el mundo del servicio sexual. Son consumistas, son muy consumistas, y con eso les permite pues ayudar a su familia, ascender de estratos sociales, salir de los estratos sociales más vulnerables y acomodarse en otros espacios más de otro tipo de clases sociales. Entonces, allí hay un tema difícil, cultural. Esto pasó en Brasil también con muchísima fuerza. Es un servicio sexual además bastante especializado y por lo tanto no hay ni siquiera un tema de complejo, sino que abiertamente pueden presentarse como la mujer de un PRAN y sentir orgullo de eso, o pueden demostrar que son lo que se llama por allí personas dedicadas al sexo pagado. El incremento de embarazos en adolescentes puede ser un indicativo del aumento de menores en el trabajo sexual. Estas mujeres, que en su mayoría son jóvenes, tienden a tener características fisionómicas muy atractivas. E inclusive muchas de ellas se internacionalizan y se van a otros países a ejercer este tipo de actividad sexual. De allí a que haya una explotación sin su consentimiento es difícil. Pudiésemos encontrarlos más bien en casos de minorías de edad, mujeres, niñas o adolescentes, pero en el caso de adultas, pues lamentablemente se ve una sumisión voluntaria a ese tipo de actividad para obtener ingresos y estatus. Hace varios años, en los barrios populares se conocía de casos donde el delincuente señalaba con el dedo al adolescente que quería para él. Por ejemplo, la jovencita de 14 años, muy linda, muy rubia, hija del portugués que tenía el abasto en el barrio. Esto sucedió en La Vega. Esa niña fue secuestrada por la banda para convertirla en la mujer del jefe de la banda. ¿Qué pasó después? No tengo idea, no sé qué sucedió después de eso. No sé si lograron rescatarla, no sé si la volvieron a sus padres. Creo que se lograron rescatar, si recuerdo bien, la rescataron y se la llevaron a la familia y la familia se fue a Portugal. Entonces, ese tipo de casos te está hablando del poder que tiene la banda sobre la sexualidad femenina. Es importante recordar que toda mujer obligada a ejercer el trabajo sexual es amparada por la ley, incluso si es menor de edad y lo hace por voluntad propia. Me voy a referir exclusivamente, independientemente del Código Penal, a la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Ella contempla en su artículo 43 sobre la violencia sexual. Y cuando hablamos de una niña que consiente tener relaciones con un sujeto mayor de edad, es violencia sexual, porque ella no tiene el discernimiento para elegir y la pena está contemplada entre los 10 y los 15 años, con el agravante que por ser menor de edad, por supuesto, va a tener una pena mayor. Y en el caso de esa mujer que es pareja de uno de los delincuentes y va a captar niños y adolescentes, o que sencillamente por tener un pago, porque recibir un pago para captar a niñas y adolescentes y llevarlas y forzarlas a la prostitución, también contempla una pena de 10 a 15 años con agravantes cuando son utilizadas menores de edad. Los padres deben estar pendientes de los cambios de conducta de los hijos, sobre todo en las que ellos están bajo la supervisión. La denuncia de alguna irregularidad ayuda a disminuir este tipo de delitos. Es vital y necesario acudir al ente, bien a nivel nacional, al 6CPC. En Caracas está la división de investigación contra todo tipo de violencia de género, mujer, niño, niña y adolescente. La delincuencia femenina también se ha hecho presente en el tema de las sustancias ilícitas, bien sea como distribuidoras, vendedoras, transportistas o mulas,
por guardar la mercancía en su casa o por incitar al consumo de estas. Estas mujeres son conocidas entre los delincuentes como duras y la mayoría de las veces trabajan para las bandas que lideran las diferentes zonas del país. Eso es de las cosas más antiguas a las que se dedican. Quizás es el tipo de delincuencia que jamás se ha repetido, el de las llamadas cargadoras, mulas, tenedoras. Ellas saben perfectamente a lo que se están arriesgando, muchas de ellas inclusive asumen el riesgo de poder morir, pero son personas incautas, tienen un perfil bien particular, ¿no? Son gente muy humilde, quizá de la provincia, con muchas necesidades económicas, chicas que quizá nunca han viajado, que tienen o creen todavía a estas alturas que no les va a suceder nada. Desde que el problema de la droga comenzó, las mujeres han estado participando por voluntad, por necesidad, forzosamente, pero están participando. Hoy en día hay mucho más mujeres activas. Tenemos hasta bandas de mujeres, se ha sabido de 2, no sé si han habido otras, pero te ratifico nuevamente, eso es una historia muy vieja. Comúnmente son muchachas agraciadas, son mujeres bien formadas, simpáticas. En otras ocasiones son mujeres restiadas que, conociendo el riesgo que corren al ir al transportar cierta cantidad de droga o al encontrarse en ciertos sectores donde sabe que puede ser detectada por algún tipo de investigación que se haga a nivel de inteligencia, pues ellas están restiadas y se atreven, dan el paso para participar en la comisión de este delito. Este es uno de los delitos en el que tienen gran participación las mujeres de la actualidad. Sin importar las consecuencias, se arriesgan con el fin de obtener dinero a cambio. Hasta hace una década, el 98.9% de mujeres detenidas en los diferentes centros penitenciarios de Venezuela era por tráfico de droga y era el tipo mula, lo que llamamos mula, pero hoy día el porcentaje de mujeres no solo se refiere al tráfico de droga, también a otros delitos, pero que ya no es como mula, sino es ya consciente de que está traficando con drogas. Por lo general, si son mulas, no permanecen sino más de 1 o 2 viajes dentro de la estructura. Casi siempre, lamentablemente, o las detienen o las retienen, y esto permite que los cargamentos más grandes pasen por otro lado. En la mayoría de los casos, las mujeres son cautivadas y engañadas por delincuentes relacionados a este delito, quienes se aprovechan de la necesidad que ellas puedan tener para convencerlas de entrar en este mundo. La convence para que se preste para traficar con cierta cantidad de droga. No solo ya pagada, sino que la lleva con diferentes modus operandi que siempre hemos comentado que esa inventiva del traficante se la utilizara para aplicación de surgimiento del país, para algo positivo sería ideal, pero cada día las modalidades cambian. Hay mayor inventiva y lamentablemente no escapa la mujer que se ve involucrada también en diferentes hechos que tienen que ver con el tráfico de drogas y la distribución. Llegar a vincularse sentimentalmente con los jefes o miembros de las bandas muchas veces resulta atractivo para quienes se dedican a este delito. Aquellas que ya tienen una relación personal con el narco y que forman parte de la estructura criminal en distintos niveles, ¿no? O con el jefe del cártel o con los distribuidores, que es un nivel un poco más bajo, y ellas forman parte de la estructura criminal con roles activos de negociación, de distribución, de recaudación del dinero, de entrega de la sustancia, porque de alguna manera el hecho de ser mujer les permite una fácil penetración dentro de los mercados. Eso siempre ha existido. Quizá en este momento, y eso se ve mucho en las series televisivas, que están basadas muchas de ellas en hechos concretos de cárteles famosos, como el cartel de Medellín, como los carteles mexicanos, etcétera, que cada día ocupan un puesto más sobresaliente dentro de las estructuras criminales, y no solamente la del menudeo o la mula que va cargada con una sustancia en concreto en un viaje de determinada distancia, sino que ya van ocupando otros espacios dentro de las negociaciones criminales, porque lógicamente se ha demostrado que son excelentes negociadoras. La posesión o distribución de estupefacientes es penada. El hecho de ser mujer no disminuye la gravedad de este delito. Las penas son muy altas.
¿Por qué? Porque además esa estructura forma parte del crimen organizado. Y al ser parte del crimen organizado, en el caso de Venezuela, las penas pueden llegar hasta la pena máxima, que es 30 años. Ninguna menos de 15 años por la aplicación tradicional de la pena. Y siempre hay la posibilidad de negociación a través de la figura que se llama delación, que es muy común en otros países. En Venezuela es quizá menos común, porque por lo general cuando son cantidades pequeñas o las utilizan solamente como mulas, las dejan abandonadas en el proceso. Pero ya cuando están dentro de la estructura, pueden acudir a la figura de la delación, que les da la oportunidad de delatar, de dar información sobre la estructura criminal o sobre los cargamentos o detalles mucho más importantes para el investigador, y con eso les produce una disminución de la pena o inclusive en algunos casos que queden fuera del enjuiciamiento si la información que ellas dan es corroborada y lógicamente permite un resultado superior para los investigadores. Dentro de los papeles que ocupan las mujeres en la criminalidad está la cuidadora, conocida comúnmente por ser quien custodia a las víctimas de secuestro en la mayoría de los casos. En muchas ocasiones nos encontramos con cuidadoras que suministraban alimentos que llevaban los delincuentes al lugar donde se encontraba una víctima de secuestro en cautiverio. Y en muchas ocasiones nos encontramos que realmente la persona no sabía que estaba preparando los alimentos para una persona en cautiverio. Sin embargo, ya en estos últimos tiempos se ha podido determinar de que es una cómplice necesaria porque está dentro del mismo lugar donde está la víctima secuestrada y prepara los alimentos, no solo los alimentos, sino que le provee de pronto de agua o algún tipo de necesidad que tenga la víctima para asearse o para o ante cualquier requerimiento que de pronto pudiera hacer la persona en cautiverio. Son toda una madre, ¿no? Precisamente por eso tienen esa función, porque son menos agresivas, son menos violentas, generan menos incomodidad en el secuestrado. Por lo general el perfil del secuestrador no es hacerle daño al secuestrado, e inclusive busca que esté cómodo durante el periodo de secuestro, que se sienta tranquilo. Y estas mujeres, bueno, han ocupado ese rol precisamente para atenderlos, ¿no? Para darles la comida, para que se sientan en confianza, para que no se sientan tan temerosos, para que un poco no se vaya de las manos el secuestro, porque el hombre tiende a ser mucho más violento, se pone mucho más nervioso, y ellas, como en ese caso cumplen el rol de una ama de casa, pues cumplen el rol a la cabalidad o a la perfección, como quizás lo vienen haciendo en su día a día, en su cotidianidad, en su casa. Algunas de las organizaciones criminales vinculan a mujeres de su círculo familiar en estas bandas. Una situación que se presenta con los secuestradores, en muchas ocasiones quien cuida no conoce a quien ejecutó el secuestro, pero tiene un vínculo a través de uno de los delincuentes y ese vínculo es familiar y sencillamente lo que hace es cumplir órdenes de ese que es enlace con quien ejecutó el secuestro o con quien lo planificó. El hecho de participar como cuidadora en los secuestros no le resta responsabilidad penal. Ellas son tan culpables como el que planifica o ejecuta el secuestro. El secuestro está penado con hasta 30 años de prisión y la cuidadora es una cómplice necesaria. Culminar la investigación, en el medio del desarrollo de la investigación se logra determinar esta relación. Y por ello es que a la hora de sentencia y a la hora que el fiscal acusa, ya lo está haciendo con confiada razón, confiado conocimiento y demostrado que esa persona que cuidaba estaba clara de que a quien estaba cuidando, a quien le estaba dando los alimentos, la medicina, apoyándole para sus necesidades fisiológicas, estaba consciente que esa persona se encontraba secuestrada. Entonces la penalidad pudiera alcanzar hasta los 20-25 años. Por supuesto que eso se va a determinar en el desarrollo de las investigaciones y las pruebas que reúna ya el fiscal para la acusación. La mayoría de las bandas criminales son lideradas por hombres. Ellos buscan incluir mujeres para que cumplan un papel secundario dentro de estas organizaciones. Por eso cuidan la droga, por eso avisan si viene la policía y por eso cuidan al secuestrado. Son todos papeles iguales, de diferentes maneras desarrollados, pero son todos el mismo papel: cuidar.
Aunque muchas de estas mujeres delincuentes son quienes deciden formar parte de estas bandas, otras se ven influenciadas por el entorno que las rodea. Esos son grupos humanos en donde se desarrollan trabajos, se hacen tareas. Puede una de esas mujeres que empezó en un rol secundario convertirse en una estrella del cine y pasar a ser la que lleva el armamento al lado del capo, o del jefe, o del PRAN, o vaya Dios a saber qué nombre tendrán. Pero no necesariamente las mujeres de esas organizaciones o de esos colectivos tienen capacidad de toma de decisión individual. Algunas pueden alcanzarlo, pero es la minoría. Las mujeres que pertenecen a estas bandas están claras que están sometidas o son sumisas a la estructura criminal, porque son mujeres sumisas culturalmente al hombre que las mantiene, al hombre que les provee, al hombre que le da la sexualidad, el hombre que las embaraza uno tras otro. Por lo tanto, ellas entran en la estructura criminal sin ningún tipo de aspiración a liderar el cártel o liderar el pranato. Entonces eso lo hace atractivo. Además son muy disciplinadas, las mujeres siempre son mucho más disciplinadas, reciben instrucciones de manera más fácil, pueden captar sujetos de una manera más sencilla, utilizan sus atributos para muchas otras cosas que no son estrictamente el delito o la acción criminal en concreto que realice la banda, y lógicamente porque hay más demanda. Ellas quieren entrar en las bandas, les es atractivo, les da dinero, les da estatus, les da posibilidad de comprar. Al igual que en todos los casos mencionados anteriormente, ser menor de edad no las exime del delito en el que participan. La pena es la que aplica la LOMNA, una pena máxima de 10 años, ¿ok? En cualquier delito. Entonces, lógico, es más atractivo desde el punto de vista que la pena es menor, que el proceso penal del LOMNA es un poco menos rígido, menos estricto, favorece más la libertad, es un poco más psicosocial que jurídico penal, pero como todos sabemos, ya la LOMNA se ha reformado en 2 o 3 oportunidades, y una de ellas es con el incremento de la pena y la disminución de la edad para sancionar penalmente a una persona. Por lo tanto, igual van a tener una sanción penal, igual van a tener una pena. Lo único diferente es que la pena es menor. La mujer venezolana se ha caracterizado por ser muy atractiva. Esto ha servido para que muchas adolescentes y adultas incursionen en el mundo de la delincuencia como señuelo, valiéndose de sus atributos para captar a las víctimas. Esos señuelos comúnmente, por ejemplo, cuando quieren captar a víctimas en secuestro o para un atraco, se caracterizan por ser mujeres voluptuosas y que en lugares, bien restaurantes, locales nocturnos, hasta en la vía pública, pueden captar a la víctima. Por lo general deben ser bonitas, físicamente deseables, porque ahí se juega mucho a lo erótico. No siempre son por lo erótico, pero juega un papel importante la seducción, la capacidad de seducción. Entonces, lo vemos mucho en una muchacha que puede ser prostituta o acompañante, como las llaman, en otros niveles sociales, y esas acompañantes son las que cantan cuando el hombre que quieren conseguir va a estar con ella y en dónde. En algunos casos, estas mujeres ocupan un doble rol. Pueden actuar como informante de los cuerpos de seguridad o como captadoras de víctimas. Muy común en el caso de las estafas, es muy común en el caso del robo, es muy común en el caso del secuestro, porque bueno, buscas el perfil adecuado del hombre que se va a dejar seducir por los atributos de estas mujeres, los van embaucando, los cautivan, el hombre se siente quizá seguro, se siente en menos riesgo ante una mujer y nunca va a sospechar que esa mujer la va a llevar a un destino fatídico, ¿no? Lamentablemente. Inclusive hay algunas de ellas que se colocan como trabajadoras sexuales, ofrecen servicios sexuales, y una vez que con ese perfil de sujeto al que puedan robar, hurtar, quitarle el vehículo, armas de fuego, dinero en efectivo, sobre todo ahora que hay tanto dinero en dólares en Venezuela y en otras divisas, pues captan fácilmente al sujeto, lo vulneran en su posibilidad de defensa e inmediatamente logran que el sujeto que acciona o que comete o ejecuta el delito en definitiva
sea quien pues llega a ese sujeto que primero fue cautivado por esta delincuente. Aunque las mujeres tienden a ser por naturaleza más persuasivas, inteligentes y seductoras, es muy común que cuando trabajan para estas bandas sean entrenadas o guiadas en cómo abordar a la víctima. Cuando la van a utilizar para el delito y la están formando para el delito, les dan formación, el grupo Amponil, de cómo debe hacer, qué debe hacer, dónde debe abordar, qué tipo de persona es la que va a interceptar, vamos a llamarlo así, o abordarla en el lugar donde se encuentre, para luego sugerir a dónde ir. Vamos a tu casa o van a otro sitio. Y en muchas ocasiones hemos conocido casos de personas que dicen no, a tu casa no, y le sugieren un determinado lugar donde pasar la noche, pero lo está llevando precisamente al lugar que quiere para que sea interceptado por la banda de delincuentes y secuestrar a la persona o despojarla de sus bienes. Este tipo de delito, en donde la mujer es la protagonista, viene ocurriendo en el país desde hace muchos años, pero en la actualidad se ha vuelto muy notorio. La seducción femenina es el único instrumento que tenemos. Las mujeres lloramos en vez de dar golpes, porque eso es lo que aprendimos como instrumento. Entonces esos instrumentos de seducción, de coquetería, en algún sitio en donde se sabe que hay tipos particulares que son los que se están buscando, sobre todo son muy utilizadas por las redes tecnológicas. Eso también se está viendo mucho, la participación femenina en las redes como instrumento de seducción, como instrumento pornográfico. Si eso llega a consumarse, no es nada raro que en el lugar y la hora en que ese acto se esté consumando aparezcan el secuestrador. La clase social no hace la diferencia en este tipo de mujeres criminales. Hemos conocido de mujeres que vienen de un nivel social pobre, pero también hemos encontrado muchachas que lamentablemente han sido captadas y son muchachas que son estudiantes universitarias de clase media y clase media alta, que no hay nunca se justifica ninguna acción delictiva. Sin embargo, en muchas ocasiones dicen, bueno, es que tenía la necesidad, pero nos hemos encontrado con mujeres involucradas en delitos que no tenían una necesidad económica, sencillamente se dejaron llevar por quien las captó o sencillamente por satisfacer un capricho de un cambio de carro, como ha pasado, o por cualquier otra necesidad que tenía, no económica, sino de un deseo. Es lamentable ver cómo cada día hijas, hermanas, compañeras y amigas se relacionan hasta el punto de llegar a formar parte de la criminalidad que azota al país. Es algo que, por supuesto, deja mucho tarea por hacer desde el punto de vista de la familia, de la sociedad, de lo que tiene que ver con la educación, la cultura. Y ese error fundamental, yo insisto, en la familia, la orientación, el seguir y sembrando valores y evitar pues que cada día capten más niñas, adolescentes que lamentablemente se forman en el delito. De esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy, siempre agradeciendo su fiel sintonía. Es importante que no olvidemos continuar con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. La cuenta de Instagram del programa para que nos hagan llegar sus comentarios es @rostrosdlc y nuestra etiqueta cada martes es rostrosdlc. Mi cuenta en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @soyDavisRamírez. Las mías, Angélica Reporter en Instagram y Angélica Report en Twitter. La cita es el próximo martes cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran.
calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio, y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.